En la clase pasada hablábamos de que el crecimiento espiritual se logra a través de la permanencia, ¿verdad? Y esta permanencia, pues no te va a costar, o sea, no va a ser como que, ay, bien fácil. Pero tiene una recompensa eterna. El sufrimiento, ¿se acuerdan que les comentaba que incluso la palabra sufrimiento en la cultura hebrea no se ve como tal? La palabra viene de Kenet, pero que ellos lo entendían más como, no como algo así negativo. En la cultura hebrea, ellos no ven el sufrimiento como algo malo, sino que ellos dicen, ok, si Dios no ha redimido esta situación que yo tengo, esta tribulación, enfermedad, pérdida familiar, lo que sea que estés pasando, dice, es porque Dios aún tiene un propósito mayor. Si Dios no lo ha redimido aún, es porque Dios sigue trabajando en él, porque tiene un mayor peso de gloria. Es lo que dice el apóstol Pablo, esta ligera tribulación traerá un mayor peso de gloria. Y recordemos, en veces tenemos una mala concepción de lo que es éxito. Pensamos que éxito es que todo vaya perfectamente bien en tu vida, que tengas una cuenta de bancos muy próspera, que tengas propiedades, que digas, yo no me preocupo por nada en lo económico, estoy bien de salud, está bien mi familia. Y déjame decirte, no son cosas negativas, no son cosas malas. Dios quiere bendecirte con esas cosas y lo hace, porque bendito Dios, todos aquí tenemos un lugar a donde ir a recostarnos ahorita que salgamos de aquí. Y eso ya es una bendición. Pero el éxito en términos de cristiano, en términos bíblicos, es el permanecer en Dios y cumplir su propósito en mi vida. ¿Para qué Dios me ha llamado? Sí, gracias Señor por mi trabajo, gracias por el carro que manejo, gracias por la casa, los que tienen la bendición de tener una casa propia, gracias por el lugar donde rentamos, los que tenemos que rentamos, pero no basta en eso. El éxito entonces se mide a través de cuánto de mi vida o cuánto yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mí. Claro que por supuesto es dentro de la voluntad de Dios que tú recibas esas bendiciones, a lo que Él le llama añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. Para Dios no hay límite económico de, ya ganó 1 millón, no, ya no va a ganar, ya, se acabó, hasta ahí. Ahí tenemos al hombre más rico del mundo, que fue alguien que amó a Dios en sus inicios, Salomón, que hasta la fecha, dicen los expertos en economía, no ha habido un hombre que con la riqueza actual se le pueda acercar a lo que ese hombre tuvo en riquezas. Y él no pidió riquezas, él pidió sabiduría para cumplir su propósito. Él pidió que Dios lo capacitara para cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Reinar, dirigir a su pueblo. Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, cuando digo, Señor, yo tengo 1000 de planes. ¿Se acuerdan cuando yo les platicaba que yo quería ser misionera y andar por allá y por acá? Y véngase mi hija, no, haga caso. Y mi papá, no te doy permiso. Y el pastor, tampoco yo te doy permiso. Pero es que me están invitando. Acabo de salir del instituto bíblico, ya estoy lista. Échenmelos y yo los convierto. Dios me dijo, venga mi reina, aguántese unos 15 años más o menos aquí en preparación, sentadita, obedeciendo, sujetándose a su papá, sujetándose a su pastor. Ahí estése. Pero me costó obedecer, claro, porque yo sentía que ese era mi sueño, esa era mi visión de la vida. Y muchas veces me fui llorando a la cama pensando que yo había echado a perder mi vida, porque recordemos, no sé si recuerdan el año pasado que les platicaba, yo no quería ya estudiar, yo ya estaba para las misiones. Y mi papá me dijo, véngase mija, subas al carro, vamos a que saque, en México tienes que hacer un examen para entrar a la universidad, y si no lo pasas, no entras a la universidad.
Yo ya tenía un año que no había estudiado nada, ni un libro me había agarrado. Y yo bien bíblica, Señor, si es tu voluntad, que quede. Yo no voy a estudiar. Esa va a ser mi prueba. Yo bien bíblica. Hasta me ponía a condicionarle a Dios. Fíjate la inmadurez, ¿eh? O sea, no dije, Señor, hágase tu voluntad. No. Si quieres que yo estudie, que yo pase sin estudiar. Pero fíjate, Dios tuvo tanta misericordia en mi necesidad. Y yo según andaba bien fire, ¿eh? Al todo. Bien espiritual. Espiritifláutica. Y ándale. No. Y ya mi papá era alguien de armas tomar y así. Bájese, ándale. Y ahí voy yo así caminando. Y veo un muchacho bien apresurado antes que yo, hasta me rebasó y como que se olvidó la cartera y se regresó. Y ahí vengo yo entrando a la oficina. Haz de cuenta que Nancy, la secretaria. Buenos días. Y lo, sí, buenos días. Mira, ¿qué quiere? Una ficha para el examen. Sí, mira, pum. Y yo, yo pensaba que no había nada. Y lo ya. Y el muchacho, una ficha, ya no hay. Ella era la última. Y yo, esto puede ser una prueba del diablo, dije yo. Esto no me suena que es de Dios. Dije, no ves, me dan un librito para estudiar. Era una semana después iba a hacer el examen. Yo lo vi. Dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Va Danielita a las 7 de la mañana, hace un examen de 5 horas. Salí que no sé ni cómo me llamaba. Y ya lo olvidé. Yo me fui a un campamento de jóvenes y mi padre en la sierra y luego fui a visión juvenil. Y yo andaba para el tango. Cuando llego, mi papá me dice, ¿quieres saber qué pasó? Y yo, no. Me dijo, pues quedaste. Y fuiste de las primeras 25. Wow. Y te toca entrar a las 7 de la mañana todos los días. Porque los mejores promedios iban en la mañana con los mejores. Dice que mejores profes. Y yo, Señor, ¿estás seguro que tú quieres que yo haga eso? Yo estaba dudando, ¿eh? O sea, yo puse la señal, porque bien cristiana yo, la señal para conocer su voluntad. Y moles, bueno. Y créeme, muchas veces el profe me choteaba, el profe que era mi primer clase, vio a mi iglesia, y me decía, válgame Daniela, me ganaste, hoy llegaste a las 7:30. Yo batallaba para levantarme para ir, ¿por qué? Porque yo no quería, porque yo sentía que ese no era mi plan. Pero me cayó el 20 y dije, bueno Señor, tú ganaste, vamos a darle. Y para que te las aviento, al mismo tiempo que estudié eso, yo seguía con mi preparación de que es que yo quiero saber más de Dios, yo quiero servir a Dios. Me metí a otro instituto bíblico durante 2 años, estudiaba en el instituto, estudiaba en la universidad, llegaba en la noche, me ponía a hacer tarea de las 2 cosas, me dormía a las 3, 4 de la mañana y a las 6, vámonos porque a las 7 hay clases. Pues que es que Dios, es que no me toque preparar. Pues termino el instituto bíblico. Termino la carrera y me dicen un día antes, oye, fíjate que tienes que ir al ensayo para la graduación. Y yo, sí, ¿pero para qué voy? Dije yo. Nomás para hacer fila y que pasar y así. Bueno, llega el día de la ceremonia y estoy ahí con mi toguito y mi birrete. Y de repente dice mi Bárbara, y lo digo no por jactancia, hermanos, te estoy diciendo que cuando aún a regañadientes, o aún cuando tú dices, no quiero Señor, pero aquí estoy, Dios usa todo para bien. Mencionan que tercer lugar de la generación, segundo lugar de la generación, y ponen primer lugar de la generación, y yo así, qué chido. ¿Y qué era yo? ¿Y yo qué? Levántate, ándale. Y yo no sabía, y por eso me gané beca completa para el posgrado. No lo busqué. Y me verás a mí de 22 años, rodeados de viejos de 50, 60, banqueros. En aquella época. Y ahorita ya son contemporáneos míos. Y ahorita son muchachos como yo. Pero en aquella época, o sea, yo me sentía enana porque me decían, tú me trabajas. O que yo soy inversionista de tal banco y tal y manejo esto. Yo soy dueño de tal y tal empresa. Yo soy
el CEO de la maquila transnacional, bla, bla, bla. ¿Y tú quién eres? Y yo, maestra del CONALEP. O sea, CONALEP es una escuela que era técnica y yo apenas tenía 3 horas y ganaba 1,200 pesos al mes. 1,200. Y el día que voy a iniciarme como maestra, que yo estaba ya así como niña chañada cuando va primer día de escuela, me hablan para ofrecerme un trabajo en tesorería del gobierno estatal. Iba a ganar muchísimo más. Y yo dije, híjole, ¿qué hago? La necesidad en mi casa está grande. Mi papá ya estaba enfermo. Yo estaba con que seguía el camino donde yo sentía que Dios me estaba llevando de ser maestra, porque yo nunca pensé en ser maestra. De hecho, no estudié para ser maestra. Soy licenciada en administración de empresas. Pero bueno, dice el papel que soy, pero realmente mucho no ejercí eso. Siempre me fui por la docencia. Y dije, no, Señor, tú me pusiste aquí. Yo siento paz en quedarme aquí. Y la sufrí. Me iba y venía caminando por 2 años al trabajo, al 40 grados chidos allá de Chihuahua. De esos que te llegaba con la piel, con el casi ampollada de lo caliente del pavimento. Pero yo sentía que estaba haciendo, o sentía que yo quería buscar, pues, porque claro, y muchas veces me pensé, dije, a lo mejor estuve mal, a lo mejor debí irme por las maquilas, haber aceptado ese trabajo, porque mi economía, pues, yo era la que, oye, me da right. O sea, pero allí, de años después entendí que esas escuelas donde yo estuve fueron mis campos misioneros. Porque ahí, una vez al año mínimo, les tiraba el evangelio a mis criaturas, aunque yo les daba economía o contabilidad, ¡pum!, les tiraba. Y muchos de ellos me acompañaron a la iglesia. Y uno de ellos quizás siguió en otros lados. Pero en veces pensamos que el éxito se tiene que ver como oro reluciente o como algo que la gente diga, ¡ay, wow! En vez de escuchar de mis compañeras, no, ella anda en Berlín y anda en Shanghái y gana en dólares. Y yo decía, y yo viendo mi cartera con 10 pesos y dije, bueno, al menos traigo acá. Y decía, Señor, sí estaré bien, o sea, sí estoy bien. Y tenía que trabajar jornadas de 10, 12 horas para poder en 3 diferentes lados para poder sacarlo de la semana. Pero es que yo sentía que era la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Si me volvieran a decir, quizá, ¿cambiarías algo? Yo pienso que no. Aún lo que dolió y aún lo que me costó, porque después de años, creo que Dios me ha confirmado que por ahí era. Y me ha llevado años, hermanos. Ahora, no me lo digo como que, ay, la hermana está jactando. Que no va a jactar, hermano. O sea, nomás te estoy platicando lo que a mí me ha tocado vivir, y como que para que veas que en veces se ve el éxito en términos bíblicos, en veces no se ve como esa brillante, despampanante estelar. Pero déjame decirte que cuando tú obedeces a Dios, cuando tú lo buscas aún en medio del dolor, cuando tú permaneces aquí, aunque duela, aunque mis anhelos estén en otro lado, Dios siempre va a usar eso para hacer luz, para bendecir a otros y para que cumpla su propósito. Porque acuérdense, nuestra meta, nuestra esperanza es una esperanza escatológica. ¿Qué quiere decir? Una esperanza final, que no va a terminar aquí, va a estar allá. La idea es que Dios te conozca, que Dios me conozca quién es Daniela. ¿De qué me sirve que mucha gente me pueda conocer aquí en el mundo si el que me puede dar la vida eterna no me conoce? E inclusive, recordemos la parábola de gente que decía, Señor, Señor, en tu nombre yo sané enfermos, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor de la casa? Apartados de mí, no los conozco. El servir a Dios no es sinónimo de conocerlo. Entonces,
el sufrimiento es esa herramienta que nos mantiene aterrizados, pero tenemos la confianza de que Dios va a redimir mi situación. Si Dios no me ha quitado esta enfermedad, si Dios no ha sanado a mi familiar de esa herida. ¿Se acuerdan que yo les platicaba a mi papá? Y orábamos por él, ayunábamos, los pastores oraban en la iglesia. Y mi papá iba de peor en peor, y un stroke y una embolia, que es lo mismo. Y luego después un infarto, y luego otro stroke, y luego perdía la vista, y luego la vista de un ojo, después no podía hablar. Yo decía, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿sí me escuchas? ¿Sí sabes que aquí estoy? Yo me acuerdo que para un 24 de diciembre tenía a mi sobrina la mayor como 6 meses, y me acuerdo que mi papá lo había operado el 21 para quitarle, se supone que le quitaron un huesito del dedo, le quitaron 4 dedos y una parte de su piel. Y verlo salir de ese quirófano, hijo de su tal, tengo la bien grabado en mi mente. Y sentirte impotente, que no podías hacer nada. Y yo decía, Señor, o sea, yo me quedé en el carro y llorando enojada, Señor, ¿qué es esto? O sea, ¿sí nos amas? Porque te llevas a cuestionarte. Esos periodos de sufrimiento, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, que le llaman el muro, te llevan a cuestionarte, Señor, ¿dónde estás? Y muchas veces lo vas a encontrar en los salmos. Señor, si yo me muero, ¿quién te va a lavar? Le dice David. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vienes con ese dolor así, tal cual, a pecho abierto, y se lo expones al Señor, Él lo va a sanar. Y va a traer una paz que vas a decir tú, no entiendo por qué. A los 2 días estábamos dándole gracias a Dios en la cena de Navidad, con mi papá con menos 4 dedos, pero estoy segura que Él está en el cielo. Porque después mi papá, un día me llamó, Él no me dejaba ver luego las heridas, nunca quiso que yo lo curara. Y me dijo, quiero que vengas. Y yo, sí. Y me dice, no quiero que estés enojada con Dios. Y yo, no, para nada. Yo estuve bien al cielo, bendecida y en victoria. ¿Verdad? Esa frase bien bonita y célebre. Me dijo, ¿te conozco? Y dije, sí, pues sí, pues es mi papá. Y somos bien parecidos en el temperamento. Éramos bien parecidos en el temperamento. Me dice, ¿sabes qué? Dios me mostró a través de esto que yo tenía mucha amargura contra mi papá. Y por eso yo no lo perdonaba. Pero esto Dios me ha revelado, que Él prefiere que yo pasara por esto para que yo pudiera ver esa falta de perdón en mi corazón, para estar sano de adentro más que de afuera. Mi papá, de pasar de tener 40 años casi que de diabético, muchachos, él se fue sin diabetes. Él ya tenía más de 2 años que no se inyectaban insulina ni ninguna pastilla. Cuando lo fuimos a llevar, yo lo llevé en persona el martes a revisión, y el doctor internista dijo, todo está bien, el señor está bien. Mi papá fallece el sábado. Dices tú, otra vez como gato lampareado, ¿qué? O sea, ¿por dónde? O sea, ¿que no estamos todos chidos? Y pácatelas. Así en veces las cosas son. Pero era el tiempo en que Dios tenía que llevarse a mi papá para que mi papá pudiera llegar con él. No sabría yo el sufrimiento, lo que él estaba pasando, pero Dios tiene el tiempo perfecto, y aún en medio de ese gran dolor puede haber luz. Dios redimió en su debido tiempo a mi papá. Sí, lo graduó. Dios va a redimir situación, ese hijo, ese problema, ese estado de situación de salud. Dios la va a redimir y va a ser de bendición para otros, más que para ti también. El que te vean a ti alabando, sabiendo los problemas que tienes, el que te vean, el que tú quizá estás peleado con tu cónyuge, tienes problemas, yo no sé, pero que tú, en lugar de seguir discutiendo o whatever, vas y te tomas un tiempo y te empiezas a leer la Biblia y a buscar, aún cuando tienes ganas de llorar y decirle,
ahí está haciendo luz a través de tu dolor. Por ese hijo que no te habla y tú lo bendices y tú oras por él y tú perdonas las ofensas, ahí a través de eso estás trayendo luz a su vida. Porque esas oraciones que tú haces por esas personas, dice en Romanos 12:20, que no paguemos el mal con mal, sino con bien. Y dice que ascuas de fuego amontonará su cabeza. Y yo decía, pues, ¿qué es ascua? Y son cenizas. Y yo decía, bueno, pero cenizas, ¿qué tiene que ver? En la cultura judía, cuando una persona se ponía cenizas en la cabeza, indicaba arrepentimiento. Si tú estás obrando bien, aún cuando esas personas estás haciendo bendición y estás trayendo bendición a esa persona, porque en su momento dado, él se va a arrepentir. Quizá tú no lo vas a ver, pero otros van a disfrutar de esa bendición. Amén. Ahora, en Hebreos 3:7 al 9 se nos, si tú empiezas en Hebreos 3 dice, el Hijo es fiel. Si tú tienes tu Biblia ahí, el título del capítulo dice, el Hijo fue fiel. O sea, ¿quién fue el Hijo? Jesús. Él fue fiel. Y vamos a ir estudiando por qué Él fue fiel. Pero del 7 al 19 dice, sé fiel. Es otro título. Ahora, primero te dice quién fue fiel primero. Jesús. Jesús no te puso el ejemplo de ser, fue fiel en obediencia, ¿verdad? Y obediencia hasta la muerte, y muerte de una cruz. Pero después en Hebreos 3:7 al 19 nos habla otro título. Ahora te dice, tú sé fiel. O en otras versiones dice, aviso contra la incredulidad. O sea, hace aguas. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Jesús fue tentado en el desierto, pero Él no probó a Dios. Jesús fue tentado por el enemigo, pero ¿sabes? Una de las tentaciones fue que Él empezara su ministerio antes de tiempo. Esperar en Dios, hermanos, no es cosa fácil. Y es parte de permanecer. En Oseas, no, en Habacuc creo que viene, y aunque la higuera no dé sus higos y el olivo no dé sus frutos, aún con todo seguiré al Señor. Eso habla de esperar en tiempos de infertilidad, en tiempos de que no se ve nada. Y una de las tentaciones de Jesús fue de que el diablo quería, pues tírate, al cabo Dios mandará a sus ángeles. No, convierte esta piedra en pan. El diablo sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo, porque Él era Dios, 100% Dios. Pero sí, y Él le tiró por su necesidad, por su lado humano, porque como humano Jesús sentía hambre. Si tú eres Dios, pues créate pan y ya no tienes hambre. Pero ¿qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios, y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Su voluntad hacia nuestras vidas. Jesús no empezó su ministerio hasta que salió del desierto y hasta que le habló a la mujer samaritana. Fíjese. Ahora, número 10. A causa de lo cual me desgusté contra esa generación y dije en mi corazón, siempre andan vagando en su corazón. Dios se enojó con el pueblo de Israel porque andaban vagando en su corazón. ¿A qué se refiere con vagar? Holgazanear, desviarse del camino correcto. Recordemos que cuando la Biblia menciona corazón, habla de tu voluntad, habla de tus emociones, habla de tu centro de toma de decisiones.
Si yo estoy holgazaneando en mis corazones, es que si Dios me dice que yo perdone y yo no quiero perdonar, yo estoy vagando. El norte es para allá, pero yo me estoy yendo para el sur. Eso es vagar. Entonces, por lo tanto juré, y dice, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, número 12, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento, hermanos, es social. Es en bola, no es como el llanero solitario. Necesitamos de los otros para crecer. Y de hecho tú lo puedes ver en Eclesiastés 4:9, donde dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Número uno, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué dice 3 en lugar de 2 si está hablando de pares? Porque la tercera persona es Dios. Porque ahí si tú dices, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, hermanos, recordemos, tenemos que reconocer, ¿sabes qué? Pastora, ¿sabe qué? Pastor, ¿sabe qué? Jenny, ¿sabe qué? Amiga, ando mal. Ando con un coraje que, mire, se me atraganta aquí la saliva. Y empieza a soltar la sopa. Sin confesión no hay sanidad. Sin confesión no hay liberación. Si yo no digo, yo estoy batallando. ¿Qué le dicen a los alcohólicos anónimos cuando empiezan en su programa de recreación? ¿Cómo se presentan? Yo soy fulanito de tal y yo soy alcohólico. Borracho, ¿no? Yo soy alegre, dice. Necesito 2 que 3 paleros. No. Tenemos que reconocer, no nos gusta que nos vean la vulnerabilidad, porque nos gusta ser como el charol, brilloso por fuera, pero por dentro puro plástico negro. Necesitamos al contrario, ok, véanme mi imperfección, así soy, pero estoy buscando a Dios. Bueno, no así soy, ahorita así estoy, condición que puede cambiar. Pero quiero que por favor me ayudes a orar. ¿Sabes qué? Traigo esta bronca con mi hijo. ¿Sabes qué? Traigo este problema. Seamos montoneros, hermanos. ¿Sabe qué? Me siento mal, oren por mí. Me encanta que cuando estamos ahí en el grupo, si no está en el grupo del chat, van a hacer chat, diga al pastor, pero pastor, necesito ayuda para estar pasando esto. Vamos a orar. Y todos orando, amén, sí, lo vamos a orar, y esto y el otro. ¿Verdad? O sea, el crecimiento espiritual es en juntos. Un lobo solo no caza. El lobo, ¿cuándo es fuerte? En manada. Tú te topas un lobo solito ahí en el bosque, no te va a pelar. Pero espérate que ande 2 con 3, te llamabas, ¿verdad? O sea, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto, porque somos hechos, número 14, participantes de Cristo. ¿A qué se refiere con que somos participantes? Somos socios, somos compañeros, tenemos algo con Él, en común con Él. Él murió por nosotros para que nosotros fuéramos resucitados. En eso es que tenemos a Jesús, y vamos a ver más adelante que Él es, porque Él es también nuestro sumo sacerdote.
Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Chicos, esta gente que salió de Egipto vio el Shekinah de Dios. ¿Se acuerdan que era el Shekinah de Dios? Sí. En la presencia de Dios habitando en ellos. Ellos vieron, número 1, abrir el mar rojo. Número 2, columna de fuego de día, columna de noche, columna de nube de día. Ellos vieron maná del cielo caer todos los días. Ellos vieron codornices que llegaron de medio de la nada para darles comida. Ellos vieron brotar agua de la roca. Ellos vieron la presencia de Dios habitar entre ellos y aún así decidieron ser incrédulos. Porque la fe es una decisión que tú tomas. Es el ejercicio de tu voluntad en creer en que Dios es mi Salvador y a pesar de lo que esté pasando, Él ha prometido que va a estar conmigo. Mateo 28, 20. En creer que todo lo que dice su palabra es real. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada del pacto de Abraham? Abraham no tuvo que hacer nada en esa parte del pacto. Dios hizo todo. Dios tomó la responsabilidad del menor en este pacto. Él pasó para él pagar por las fallas del menor del pacto, ¿verdad? Él lo hizo todo, lo único que él tuvo que hacer fue creer. Entonces, la incredulidad, fíjate lo peligroso de este rollo. La incredulidad no nos permitirá entrar en el descanso de Dios. ¿Pero qué es el descanso de Dios? Primero veamos qué es la incredulidad. La incredulidad es no tener fe, ¿verdad? Y la incredulidad viene por la desobediencia. ¿Qué es esto? Si Dios me dice que ame, yo odio. Si Dios me dice que deba dar a lo prójimo, yo retengo, yo soy avaro. Pero no llego a la incredulidad de que, ya, me volví incrédula de la noche a la mañana. No, amor, ¿me ayudas? La incredulidad viene a raíz de que nuestro corazón se va a ir enfriando. ¿Pero qué enfría nuestro corazón? ¿Qué lo sensibiliza? El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia. Es hacer lo contrario, es algo torcido, algo que se pudre, algo que yo hago. Pero bueno, ya sabemos que es pecado. Supongamos que yo de la noche a la mañana, no de que llegó una persona, bueno, yo no, otra persona. Ay, ya maté a alguien. No supe cómo pasó. No, es una serie de cositas. El diablo no viene contigo y te dice, sé un matón. No, él empieza con, oye, como que ese hermano te vio feo, ¿ah? Ay, sí, como que le debes de tener enojo. Ay, te hago un enojito y luego, ay, sí, cierto, me veo feo. Y luego Douglas, no, sí, muy hermano, sí. Yo pienso que debes de decirle sus cosas y es más, dile al pastor lo que te dijo, no, dile a otra persona lo que te hizo. Y empieza el chisme, a todo lo que das. No, pero es que defiéndete, porque tú no hiciste nada malo. La autojustificación por el orgullo. Es que tú estás bien, el otro está mal. El orgullito allí, sobre mí. Y ahí va juntando. Y luego la altivez, es que, no, sí es cierto, yo me lo merezco. Es que, ¿cómo se le ocurre dañarme a mí, que no sabe quién soy yo? Y así empezamos, ¿verdad? Vamos recibiendo. Y al rato, pues mi compa ya no va a saber ni cómo, pero ya va a estar bien amarradito. Amárralos, por favor. O sea, como que está amarrado. Así no se le amarra. No, el diablo no te dice, ¿verdad? Por favor, ¿te puedes ahorcar? No te dice así, ¿verdad?
Vete de la iglesia, esa iglesia no te valora, no te quiere. ¿Sabes qué? Es más, la Biblia ni está tan bien, se me hace que tú la interpretas mejor. Tenemos unos testigos de Jehová que dicen eso. Tenemos unos, no voy a decir más secas porque me engañan, pero hipócratelas. Y ahí está mi chavo bien amarrado. Ya para esta altura, ¿tú crees que él va a sentir amor por el prójimo? No. ¿Qué es incredulidad? Es la dureza de servir, la frialdad de mi corazón. Donde, ay, lo mataron. Ay, qué mala onda. Uno menos. A lo mejor se lo buscó. Se ríen, pero a lo mejor alguna vez en su vida lo han pensado. Gracias. Este asunto del pecado, hermano, no viene de la noche a la mañana. Se empiezan con pequeños detalles. Dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesús, cuidado de las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. El diablo no viene no se deja caer todo. Él viene muy sutilmente. No le dijo a Eva, oye, como que no quieres ser mejor que Dios. No, así no empezó. Dijo, ¿verdad? Como que no se te antoja. ¿Verdad que Dios dijo que no podías comer de eso? Nunca le dijo, oye, muérdele para que seas más que Dios, para que Dios se quede aquí y ya tengas dolores de parto y todo valga queque. No. O sea, viene con eso, o sea. Sobre eso nos lo van a empezamos en Chihuahua. Le editamos, pastor. El punto es de que, o sea, no viene así. La incredulidad de nuestros corazones y hermanos. Diría yo, me cambia el nombre si no es cierto, pero todos hemos pasado por una etapa de incredulidad en nuestra área, en nuestro corazón, en alguna área de nuestra vida. Hubo un tiempo en que yo pensaba que Dios no podía hacer nada bueno en mí, que las bendiciones eran para los demás, que todos, y yo lo guardaba en mi corazón, y según yo todo estaba bien. Pero a mí me costaba creerle a Dios que Él tenía algo bueno para mí. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar las voces internas del enemigo es que ella ora más. No es que ella está más bonita. Ella cuida mucho su salud, sus tiempos. No, es que ella sí se lo merece. Y se oyen como tus pensamientos. ¿Y qué va pasando? Va minando nuestra fe. Porque es lo que Dios no quiere quitarte, la fe. Porque sin fe nadie va a ver a Dios. Sin fe no lo vas a agradar. Ahora, ya que sabemos cómo llega la incredulidad, ¿por qué es importante el descanso de Dios? El descanso de Dios lo vamos a encontrar a través de dos palabras en la Biblia. Número 1, el Shabbat. El Shabbat que nosotros ya sabemos, bueno, así en español sería, pero en hebreo es con V. El Shabbat representa descansar o cesar de trabajar. Sería como descansar del trabajo o cesar de trabajar. Ahora, nosotros sabemos que el mismo Jesús, obviamente en el Génesis 2, encontramos esta palabra donde dice, y Dios descansó en el séptimo día. Y miró Dios que todo lo que había hecho es bueno. ¿Por qué es importante que tú y yo descansemos? Porque es la manera en que nos tomamos un tiempo para pensar o actuar o meditar en las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Es a través de la contemplación, de honrar el descanso de Dios para decir, Dios ha sido bueno, estoy satisfecha con lo que Dios me ha dado. Pero ¿qué nos dice esta cultura? Trabaja 12 horas, 10 horas, 18 horas. En Japón son de la gente más trabajólica que existe y con la tasa de suicidios más altos. Llevan una vida miserable donde ni siquiera se van a dormir a sus casas
van y rentan como unos tipos de cubículos y se van y se duermen por 2-3 horas y salen, van a enseñar el baño público y a trabajar. Eso no es el descanso. Cuando nosotros aplicamos esto del descanso, lo estamos viendo como número 1, una imitación de Dios. Estoy imitando a Dios, estoy reconociendo, Señor, hasta aquí me voy a tomar un día para disfrutar de mi familia, para disfrutar de las bendiciones que tú me has dado, para número 1, disfrutar de tu presencia. Porque Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Pero en esta parte de Mateo encontramos la otra palabra. La otra palabra de descanso es Noah. Y Noah significa reposar. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Reposar es como cuando tú te acuestas, hasta incluso están los reposets, ¿verdad? Estos sillones donde como que estás casi que acostado, bien relajado. Entonces, Noah significa reposar. Pero reposar aquí es algo más íntimo. Esta parte te habla de disfrutar la presencia de Dios. De su presencia. ¿Qué fue lo primero que perdió el hombre cuando salió del Edén? La presencia de Dios. Disfrutar de esa presencia. Disfrutar de caminar con Dios cada día. Y después vemos que varios personajes de la Biblia, como Enoc, como Elías, como Moisés, que fueron personas que caminaron también con Dios, e incluso unos de ellos ni la muerte tuvieron. Fueron llevados al cielo. Porque tiene una relación tan íntima con Dios, que Dios dijo, ya me lo toqué, se tiene que venir aquí conmigo. El reposar es disfrutar de la presencia de Dios. Es contemplar. Y si tú recuerdas, en esta parte también del Noah, cuando Israel ya pasó a la tierra prometida, en Éxodo 33:14, si lo quieren apuntar, Éxodo 33:14, aquí les dice Dios, 33:14, y les dice, y entrarán a la tierra prometida y ahí descansarán. Y descansarán en mí. Cuando entren a la tierra prometida. ¿Quién es nuestra tierra prometida? Jesús. Es la restitución, Él es nuestro Edén. Él por eso dice, ven y reposa en mí, venid a mí los que están cansados y cargados y cansados, y yo los haré descansar. Reposar en mí, disfrutar de mi presencia, conocerme, disfrutar de mis amores, como dice el Cantar de los Cantares. Conocer mi voz para que cuando vengan las dificultades, cuando venga el enemigo a susurrarte, tú lo identifiques y digas, esa no es mi Dios. Y tampoco Dios no te va a decir, nah, yo no quiero que sufra. Eso no. Si tú piensas que, eso no viene y es hasta antibíblico. Si hay gente que nada más predica de la Biblia cosas que todo bien, miel y dulzura, está haciendo medio herejía porque está diciendo la verdad a medias. El mismo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Señor, esto duele mucho, está muy gacho, como decimos en el norte, pero aquí estoy y vengo a echarle llorada contigo.
y lloro y me río y yo me acuerdo que hubo un tiempo, tenía como unos, ¿qué serán? 15, 16 años. Chiquilla. Y chiquilla. Ni se nota que soy chihuahua. Estaba chiquilla y me acuerdo que en mi casa había una... Y yo me acuerdo que yo me subía a la azotea para tener un tiempo así como con Dios. Y yo decía, Señor, ya me cansé, ya no aguanto, yo lloraba, ya. Pero ¿sabes qué? Cuando me bajaba con una paz que incluso cuando me levantaba al día siguiente decía, gracias Señor, porque yo sé que el diablo no va a vencer este día. Gracias porque todo lo que este está haciendo me está indicando que es mayor la bendición que viene. Gracias. Necesitamos aprender a frenar en nuestro ciclo diario, ajetreado y tener tiempo. Y qué difícil es tomar tiempo para descansar en Dios, ¿eh? Actualmente parece que es más difícil porque si no es el tráfico, es el trabajo, es la casa que tienes que llegar a hacer comida, a lavar, a planchar, los hombres que tienen overtime. Tienes que luchar por hacerte un tiempo para descansar en Dios. Porque te vas a secar y te vas a cansar. Y este reposo, esto es de un descanso emocional. Por eso la salud o la espiritualidad emocionalmente sana no sé si ustedes recuerden, el año pasado vimos que requería de dos cosas principalmente. Número uno, salud emocional. ¿Qué refiere con salud emocional? Reconocer mi condición y empezar a trabajar mis problemas emocionales. Son dos cosas distintas de espirituales a emocionales. Tú puedes tener heridas emocionales, sobre todo que fueron hechas en tu infancia, que repercuten en tu adultez. Dime qué es lo que no soportas ahorita y te podemos decir en qué fuiste dañado de niño. Una persona que no soporta que alguien se equivoque, que si no hace las cosas bien, te da como, quítate, yo lo hago. Que tendemos a ser perfeccionistas. Fue porque de niños se nos exigió no equivocarnos en nada, porque si no, coscorrón. Se nos exigía hacer las cosas perfectamente bien. Mi papá, su papá, ellos tenían animales de granja en el patio. Y ese trochil, dicen que parecía espejo. Todos los días sacaba a sus hijos y agarraba terrones o piedras, y si no limpiaban bien, les aventaba. Esa fue la infancia de mi papá, entre muchas cosas que después le platico la historia. No tuvo la capacidad de aprender. En veces necesitamos como niños que nos den esa tolerancia, pero si no hacíamos las cosas bien, pácatelas, no sirves para nada, eres un inútil, etc, etc, etc. Entonces, hay heridas emocionales que debemos trabajar de nuestra infancia. Número 2, espiritualidad contemplativa. ¿Qué es esto? Es tomarme un tiempo de comunión con Dios. Discúlpame, no va a haber manera en que Dios nos conozca si no tenemos tiempo con Él. ¿Es muy bueno que vengas a la iglesia? Excelente. Perfecto, estás obedeciendo al mandamiento de congregarte. Estás recibiendo una bendición especial, una palabra, un discernimiento a través de la predicación de los pastores que estén hablando. Va a traer luz a tu vida. Pero la puesta en práctica es en lo privado. Por eso Jesús dice, cuando vayas a orar habla referencia de comunión. Entra a tu aposento. Cierra la puerta. Ten un lugar contigo con Dios. No es de que tengas como un tipo de iglesia en tu casa. Te digo, yo me subí al techo.
cuando era ligerita, pero en veces el carro. Había una hermana que el único lugar que tenía era el baño y todos los días se metía a lavar el baño y duraba hasta 1 hora y la gente, pues la familia es que lo está dejando muy limpio. Ella tenía sus devocionales, aparte que se lo limpiaba, tenía sus devocionales ahí y Dios le hablaba. Es la comunión tiene que ver con una disposición de tu corazón de buscar a Dios. Necesitamos conocerle y que Él nos conozca. Aunque Él ya nos conoce, pero nosotros tenemos que conocerlo a Él. Ya me dejo terminar. Ok, ahora, en Hebreos, ya no voy a leer para irnos más rápido, pero en Hebreos 4, 1 al 13, el temor de Dios nos lleva a permanecer. ¿Qué me refiero con esto? El temor a Dios no es de que como nos enseñaron en cierta religión, de que pecaste, póñenle un bachón para que se le quite. Ándale, vaya y dése latigazos ahora en el Via Crucis para que se le gane. No. El temor de Dios es un profundo respeto de que puedo tener esta familiaridad de ver a Dios como nuestro Padre, como nuestro amigo, a Jesús como nuestro amigo, pero también verlo como ese anciano lleno de días, como ese fuego consumidor, como ese gran yo soy que vio Isaías y vi al Señor alto y sublime. Y de su falda cubrían el trono y a sus pies había querubines. Y Isaías dijo: oh Señor, de mí que soy pecador, de labios impuros, y vivo entre gente pecadora. O sea, es de reconocer que Dios es magnífico, es omnipotente, omnisciente, y que no podemos también bajarlo de su honor y de su deidad, porque hay gente que ahora hasta hace figuritas y caricaturas, o hasta había un refrán que no voy a repetir de cómo se expresaban de Jesús. Y no, mis hermanos, Dios nos ama, Dios, pero Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser digno de toda alabanza. Y ese temor a Dios me va a librar de pecar. ¿Por qué? Porque yo no quiero quemarme en el lago de fuego. ¿Te has quemado la mano en la estufa, en una fogata o en algo? Duras días y llorando, y porque una vez estaba calentando tortillas y tiré la tortilla y se me olvidó y le puse la mano sin la tortilla. No dormí en la noche. Y estaba con una papa completa y ahí llorando, pero porque estaba despistada y calentaba tortillas y dejé la mano sin tortilla. Ahora imagínate estarte quemando todito tu cuerpo y estar consciente de lo que te estaba pasando. La gente que ha sufrido quemaduras incluso quedan inconscientes del extremo dolor que están pasando. Eso te debe de poner a pensar y decir: ah, caray, creo que mejor no voy a ver eso que no debo, creo que mejor no voy a hacer eso que no debo, porque yo no quiero estar en un lago de fuego, porque yo no quiero estar apartado de la presencia de Dios. Entonces, si yo empiezo a disfrutar, si dice que si yo permanezco, si yo tengo fe, voy a disfrutar del descanso de Dios, es que voy a disfrutar de su presencia en el cielo, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo. Voy a disfrutar del amor del Padre, voy a conocerlo. Y cuando también hablamos del Shabbat en la Biblia, se hace referencia a que Dios estableció, les dio a Moisés la orden de que celebraran el Shabbat, que guardaran el séptimo día, como un recordatorio de la liberación de Egipto, de que ya no eran esclavos del pecado, ya no eran esclavos de los egipcios. Como esclavo, ¿los esclavos tienen descanso? ¿Tienen lunch break? ¿Tienen aseguranza? ¿PTO? ¿Días hábiles? Pues, claro que no. Un esclavo no tiene ningún derecho. Trabajaban a la hora que el patrón quería. Si estaban enfermos ahí, es más, morían trabajando, los aventaban a una fosa común y el que seguía. Por eso Dios también estableció esto. Descansen, recuerden que son libres de toda carga. Sí, trabaja.
Sí, esfuérzate, pero recuerda que toda carga la debes llevar a los pies del Señor. Amén. Y descansar en el Señor. Tú sabes que yo necesito esto y tú sabes que tengo esos pendientes, pero yo vengo y descanso en ti. Hago lo que tengo que hacer, pero priorizo venir a descansar ante ti. Si escuchamos la palabra de fe, ahora dice también que escuchemos la palabra, ¿verdad? Déjenme, nada más leo ese versículo. Escuchemos, ahora. A Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y más eficaz y cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. También en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Tú puedes venir, yo puedo venir. Es más, yo me puedo poner a leer la Biblia, pero si no lo hago con fe, de nada me sirve. La otra vez estábamos platicando mi esposo y yo, Omar, una persona que era ateo, creía como ponernos en jaque. Esa gente le gusta, porque luego ni siquiera nos dijo buenas tardes. ¿Son cristianos? Así lo primero que nos dijo. ¿Vienen a la iglesia? ¿Son bautistas? ¿Pentecostales? ¿De qué son? O sea, que yo todo así de que, buenas tardes. Sí, somos cristianos. Y empezó a querer, y no, es que la palabra, esa gente también lee la Biblia. Incluso satánicos han leído la Biblia cristiana. El diablo sabe. El diablo se la sabe. Recordemos en la tentación de Jesús, que le dice a Jesús, sí, tírate de este templo, y dice, acuérdate que él dice que mandará a sus ángeles que acampen alrededor de ti. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Ahora, cuando hay dos palabras que se relacionan en hebreo cuando yo hablo de la palabra de Dios. Número uno, logos, la palabra escrita, la Biblia. Y esta Biblia que nos han dado, mucha gente, no, que el evangelio de no sé quién, que el evangelio de no, que el evangelio... A Dios no le interesaba poner más, por eso nada más puso esta. Y con esta nos basta y nos sobra para hacernos. Pues así. Entonces, a la palabra logo se refiere a la palabra escrita, pero cuando leemos con fe, viene el Espíritu Santo a tu corazón y te habla y se vuelve rema. ¿Qué quiere decir rema? Alimento como el de la mamá que da pecho a su hijo. Esa palabra del Espíritu Santo te viene a redarguir a ti y te viene a decir sus promesas en el momento que la necesitas. Y es cuando esa palabra se vuelve algo significativo en ti. Recordemos, no sé, hace mucho que yo le decía, es que esa palabra cuando yo estaba pasando por una dificultad, Mateo 28:20, esa palabra Dios me la puso en mi corazón y me traía una paz y un consuelo y me daba esperanza. ¿Qué es la esperanza? Ver al futuro, que las cosas van a mejorar, que van a pasar, que algo va a estar bien. Eso me traía esperanza. Las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, cuando esa palabra Dios se la revela, Dios se la trae a tu corazón, se vuelve rema y produce fe. Y es cuando viene en la palabra, dice, y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero ahí se refiere al rema, a la palabra que ya Dios ha hablado en mí, que ya me ha traído esa promesa, que ya sé lo que significa, que le tengo, para mí ya tiene un valor esa palabra. Dios muchas veces nos ha hablado a nosotros y a todos, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios es un profundo respeto que nos llevará a permanecer en Él, y esto a los que creen les dará acceso para entrar en su reposo. ¿Qué escuchamos que dice en Apocalipsis cuando a una persona, sí, en Apocalipsis, que buen servo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en mi
reposo. Ven y entra En mi reposo. en mi casa. Cuando dice que Dios va, Jesús dice, es necesario que yo me vaya porque tengo que ir a preparar casa, morada para nosotros, donde vamos a reposar en Él, donde vamos a estar por Él. Entonces, hermanos, por eso es la importancia de permanecer firmes, de tener fe y esperanza. Son dos cosas diferentes. Fe es el creer que lo que Dios dice es verdad, el creer su palabra, pero esperanza es tener esa ilusión, esa certeza de que Dios va a hacer algo bueno en mi vida. Aún no lo veo, aún Dios no redime, pero sé que lo va a cumplir, sé que sus promesas se van a cumplir en mi vida. No sé cuándo, no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y no porque no lo haga a mi manera, no significa que no lo vaya a hacer. El silencio de Dios no significa que Él no está obrando, significa que Él está trabajando en tu proceso. Él está afinando tu propósito. Y en estos procesos, en estas situaciones que nos van a traer sufrimiento, ya sea a través de pruebas o tribulaciones, que vamos a ver más adelante la diferencia. En veces vamos a escuchar, no vamos a sentir que Dios nos escucha, incluso no vamos a sentir solos, pero no significa que Dios no esté allí. Significa que Él está permitiendo que nosotros aprendamos. Y así como las que son papás tuvieron que dejar a sus hijos que se pusieran 2, 3 ramalazos para que aprendieran a caminar, o como el águila, ¿sabías que el águila tira también a sus polluelos? Porque saben que si no aprenden a volar, van a venir los devoradores y se los van a llevar. La jirafa, cuando recién pare a su jirafito, digamos, ¿verdad?, los empiezan a patear, aún lleno de placenta y así, los empiezan y le dan unos patadones que parece bola de fútbol por animalito, las patas largas, porque los tienen que obligar a levantarse, porque el aroma, la sangre atrae a los depredadores, a las hienas, a los leones, a las leonas, que son más fieras para cazar que los leones. Dato curioso. Que los tienen que atraer, porque si no, mijo, me duele que te duela, me duele pegarte, pero si no, te van a comer. ¿Cómo se va a defender la jirafa de una manada de ese tipo? Pues dará 2, 3 patadas, pero aún así estas se la van a comer a ella. Entonces, es necesario en veces, hermanos, estos procesos para tener un mayor o acceder a un mayor peso de gloria. Y créeme, no tengo mucha experiencia, pero la poca que he tenido quizá, o la mucha, no sé, dependiendo cómo lo quieras ver tú, me ha llevado a ver a la mano de Dios aún en medio del dolor, aún en medio de las dificultades. Mi esposo es testigo de eso, mi familia y los amigos cercanos también han sido testigos de eso. No significa que me ha dolido, pero significa que ha valido la pena. Los invito a que sigamos adelante, porque fiel es Dios, que ya nos dio el pacto y nos dio la promesa. Amén. De que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén.